Historia del socialismo democrático. La Segunda Internacional. Tiene lugar en 1889 y en ella adquiere un importante rol protagónico el Partido Socialista Democrático Alemán, demostrando su importancia como movimiento político europeo, su gran cantidad de militancia, su renovación ideológica y su proyección internacional. Como principales intelectuales existen en este cónclave a Crosland, a Bernstein y a Karl Kautsky. Edward Bernstein planteaba que para conseguir el socialismo es fundamental lograr los cambios a través de los métodos pacíficos, cotidianos y sobre todo respetando las leyes existentes. Respetando la legalidad y respetando el marco jurídico y la igualdad de todos ante la ley es como se conseguía la anhelada justicia social según Edward Bernstein. A su vez, al plantear la lucha democrática y pacífica, condenaba los métodos violentos y revolucionarios que sostenía el marxismo-leninismo. En la Segunda Internacional se posicionan entonces fuertemente los principios políticos del cambio social mediante los mecanismos democráticos. Durante los años 20 y 30 fue sumamente crítico ante el ascenso de los movimientos nacionalsocialistas y fascistas en Alemania, en Italia y en España, y ante las terribles consecuencias que provocaron estos con el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial. Cabe señalar asimismo que durante los años 20 en Alemania el Partido Socialista Democrático Alemán contaba con un importante número de militantes y era un gran partido de masas. Contaba como principal dirigente y que fue primer ministro de Alemania a Friedrich Ebert. En el resto del continente europeo los alemanes eran mal vistos puesto que fueron los que provocaron la Segunda Guerra Mundial. Eso explica que durante los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial el liderazgo del socialismo democrático en Europa esté de la mano del laborismo británico. De esta manera, en el año 1952 se funda la Internacional Socialista con el protagonismo fehaciente del laborismo británico. Entre tanto, la Internacional Socialista para esta época ya había mantenido efímeros contactos con los partidos socialistas de Argentina y Uruguay en América Latina. Partidos que mantenían tesis muy parecidas, es decir, la lucha, el cambio social, el socialismo, la justicia social, con métodos pacíficos, democráticos y respetando las libertades de todos los ciudadanos. Sin embargo, para los años 70, una nueva generación de jóvenes y entusiastas políticos europeos se da cuenta de la necesidad de renovar la Internacional Socialista. Y de esta manera no solo que actualiza su ideario programático, sino que se da cuenta de la importancia que tiene incluir en su seno y hacer acercamientos con dirigentes políticos de otras regiones del mundo, como África, Asia y América Latina. Buena parte de su renovación ideológica planteaba tesis afines, pero que fueron mucho más actualizadas para la época, que eran fundamentalmente la lucha contra el hambre, la pobreza, la inequidad, la injusticia social, la lucha contra el crecimiento armamentístico y sobre todo la condena fehaciente a la proliferación nuclear. De esta manera se dio cuenta de la importancia de la solidaridad internacional entre los pueblos del mundo y de esa manera promovió numerosas cumbres en el continente europeo y en el continente latinoamericano. Dentro de estas cumbres hay que señalar un hito importantísimo. En el año 1976 se lleva a cabo una cumbre en Caracas, en Venezuela, que en ese entonces era gobernado por Carlos Andrés Pérez, el presidente de una entonces próspera y democrática Venezuela. Carlos Andrés Pérez era un dirigente político destacado, militante de Acción Democrática. Acción Democrática era el partido político en Venezuela que tenía el mayor liderazgo ideológico en torno a la socialdemocracia. Carlos Andrés Pérez impuso un gobierno con muchas políticas sociales incluyentes de bienestar y sobre todo mantuvo un adecuado estatuto democrático y un respeto irrestricto a las libertades y a los derechos humanos. Tanto fue así que durante esta época Venezuela se convirtió en un lugar de peregrinación y un lugar de asilo donde acudían numerosos perseguidos políticos que huían de las terribles dictaduras militares que por entonces gobernaban muchos países de Latinoamérica. Sin embargo, en esta cumbre que se da en el año 76 en Caracas, se produce el primer encuentro entre los dirigentes políticos, entre los jóvenes dirigentes políticos latinoamericanos con los asimismo jóvenes entusiastas líderes políticos europeos. Durante los años 70 y 80 asistimos a la época dorada de la Internacional Socialista. Durante esta época se asiste a la creación de una gran red de cooperación política, cultural, diplomática, asistencia y formación política a diversos líderes políticos, tanto de África, pero sobre todo como de América Latina.
Durante esta época asistimos al importante protagonismo de líderes europeos, muchos de ellos gobernantes en ese entonces, como Willy Brandt en Alemania Occidental, Mário Soares en Portugal, Felipe González en España, Olaf Palme en Noruega, Bruno Kreis en Austria y François Mitterrand en Francia, aunque González llegará al poder hasta los años 80 en España. Muchas de las actividades que promueve la Internacional Socialista en América Latina están enfocadas en el Caribe, sobre todo en la lucha enfática contra el autoritarismo de la dictadura de Somoza en Nicaragua. De esta manera, sin ser una internacional partidaria que defienda o promueva la lucha armada, apoya fehacientemente la lucha de los movimientos armados, puesto que reconocen que cuando no existe alternativa, es importante apoyar a estos movimientos que buscan la democratización de sus respectivos países. La Internacional Socialista, de esta manera, estableció contacto no solo con los sandinistas en Nicaragua, sino también con importantes partidos políticos en el continente, como Liberación Nacional en Costa Rica, como el Partido Popular en Jamaica y también como el Partido de la Revolución Democrática en República Dominicana. Pero a su vez, también con partidos fundamentales como Acción Democrática en Venezuela, que eran grandes partidos de masas, y también Izquierda Democrática en Ecuador, con Rodrigo Borja. Como muchos de los principios que promovía la Internacional Socialista se afincaban en la promoción de lo que se conoce como el estado de bienestar, es decir, un estado que se fundamentaba en el pacto entre los empresarios innovadores y los sindicatos que luchaban por la lucha social, es importante mencionar la experiencia de los países nórdicos que han sido caracterizados por mantener grandes empresas sumamente innovadoras, creativas, que han generado gran cantidad de empleos, crecimiento económico, combinado con impuestos que son progresivos y a su vez con políticas sociales que han sido fundamentales en materia de salud, educación, vivienda y que han asentado las bases para una importantísima inclusión y equidad social. Pero también es fundamental mencionar en América Latina a dos países, a Uruguay y a Costa Rica. Países que si bien han sido exportadores de materias primas, han sabido combinar esto con una estructura de propiedad equitativa y han desarrollado un Estado que logra fehacientemente logró políticas de inclusión, de equidad, de bienestar para todos sus ciudadanos a través de educación y salud sumamente universales. En Ecuador, a mediados de los años 60, se crea Izquierda Democrática, de la mano del liderazgo de Rodrigo Borja Ceballos y otros importantes dirigentes políticos como Manuel Córdoba Galarza. Izquierda Democrática se funda de la convergencia de dos decisiones de partidos políticos previamente ya existentes. Por una parte, una facción del Partido Liberal Ecuatoriano y por otra parte, una facción del Partido Socialista Ecuatoriano. De esta manera, se combinaron fehacientemente los principios de la justicia social con el respeto a las libertades y al Estado de Derecho. Para los años 80 en América Latina, muchos países asisten al retorno democrático después de que finalizaban las dictaduras militares que gobernaban para ese entonces el continente. Los partidos socialistas democráticos de ese entonces ya eran partidos ideológicos de masas sumamente cohesionados y que empezaban a participar en la vida política y electoral de sus respectivos países. De esta manera, en los años 80, por ejemplo, en 1988, llega al poder Rodrigo Borja Ceballos. Alan García también gobernaba en los años 80 el Perú y Carlos Andrés Pérez entraba a su segundo gobierno en Venezuela. Pero para esta época la coyuntura económica estaba marcada por la crisis fiscal, el crecimiento de la pobreza, la caída del crecimiento económico y el gran problema de la deuda externa, que asfixiaba las economías latinoamericanas. De esta manera, los presidentes de ese entonces se ven obligados a recurrir a impopulares ajustes económicos. Si bien en Ecuador, por ejemplo, se han logrado importantes avances sociales, la imagen y la popularidad de muchos de estos mandatarios se ven severamente afectadas. Por ejemplo, Alan García tiene que hacer frente a problemas de hiperinflación y a un problema de crecimiento del problema del terrorismo. Rodrigo Borja Ceballos se ve abocado a enfrentar el problema de la deuda externa y Carlos Andrés Pérez tiene que recurrir a impopulares ajustes económicos debido a la crisis económica en la que se ve afrontado su país y de esta manera su imagen se ve fuertemente mermada. Pérez tiene de esta manera que afrontar un problema de insurrecciones populares y una tentativa de golpe de Estado.
Para los años 90 y 2000, la socialdemocracia contaba todavía con una fuerza importante en el continente europeo. Pero con el advenimiento de la globalización y sobre todo con la implementación de políticas de flexibilidad, de reforma al estado de bienestar, de disminución de prestaciones sociales y de políticas neoliberales, paulatinamente en Europa también a perder protagonismo estos partidos políticos de centro izquierda. Entre tanto, en el Ecuador, entre 2005 y 2007, sumado a los problemas anteriores que mencionamos, más a problemas internos, Izquierda Democrática cierra sus puertas durante esta época. Sin embargo, 10 años después, Izquierda Democrática es refundada nuevamente de la mano del liderazgo de Vilma Andrade. Durante finales de los 90 e inicios de los años 2000, el mundo asiste al crecimiento de la globalización que impone mecanismos de flexibilidad, de apertura, de conectividad, de mayores comunicaciones y sobre todo de un mayor protagonismo de la sociedad civil, de nuevas demandas en materia de identidad, de género, en fin, y de movimientos sociales. De esta manera aparece en Inglaterra un intelectual llamado Anthony Giddens, quien, siendo asesor del primer ministro del Reino Unido de ese entonces, el dirigente laborista Tony Blair, plantea la necesidad de reformar la socialdemocracia a nivel internacional mediante el planteamiento de la tercera vía. La tercera vía sostiene que hay que dar mayor protagonismo a los mecanismos de mercado para lograr la justicia social. De esta manera, se propone dar un rol protagónico o un rol de corresponsabilidad a las empresas, un rol protagónico a la sociedad civil, a las ONGs y a los movimientos sociales para que asuman sus roles en las políticas sociales. Y muchas de estas políticas relacionadas con el estado de bienestar sufren también grandes modificaciones. De esta manera, buena parte de los principios laboristas o de muchos principios del estado de bienestar sufren alteraciones que acercan el ideario del socialismo democrático hacia las tesis neoliberales. En América Latina tenemos importantes dirigentes políticos que incurrieron en este tipo de políticas, como Ricardo Lagos en Chile, Laura Chinchilla en Costa Rica, Fernando Enrique Cardoso en el Brasil y sobre todo Gerhard Sorgen en Alemania, que para ese entonces ya era un país unificado. En medio de este panorama pesimista, negativo, de declive del socialismo democrático y de la socialdemocracia en el mundo en general, es importante señalar un hecho interesante. Para las elecciones norteamericanas del año 2016, dentro de las primarias del Partido Demócrata, aparece un líder llamado Bernie Sanders, un senador. Bernie Sanders propone nuevamente la reactualización de las tesis socialistas democráticas, como subir impuestos a los más ricos, aumentar el rol del Estado en materia social, en materia de regulación y en materia de promoción de la calidad de vida de los ciudadanos que cada vez estaban viendo afectados sus ingresos económicos. Por ejemplo, en Estados Unidos en los últimos años la clase media se ha disminuido. Bernie Sanders propone, por el contrario, el fortalecimiento de la clase media y una crítica fundamental al establishment oligárquico financiero que ha gobernado la potencia norteamericana en los últimos 25 años. Sin embargo, Bernie Sanders fue derrotada por la demócrata Hillary Clinton, quien finalmente fue la candidata oficialista por el Partido Demócrata en las elecciones norteamericanas del año 2016.